me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por este culto que nos está regalando. Amén. Yo quiero que oremos, que hagamos una oración. Una hermana me contó un sueño que venía el pastor Leo y que se paraba en la puerta y de ahí hablaba, pero nadie lo podía ver porque había una oscuridad densa que lo rodeaba, una oscuridad muy tremenda, muy densa era la oscuridad y no lo escuchábamos la voz de él, pero no lo veíamos de tanta oscuridad que había. Entonces vamos a orar por él. Yo sé que el Señor hace su obra. Recién el Señor estaba ahí parado y me dio una visión. Y yo veía a alguien que estaba trabajando y golpeando una columna con un martillo. Y la persona se dio de vuelta y me dijo, yo hago mi extraña obra, mi extraña operación. Y veía cómo caían los pedacitos de columna de piedra en el piso. Él hace su extraña obra y su extraña operación. ¿Quién quiere orar por nuestro hermano? Bueno, entonces vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Tú que vives en el cielo, en la tierra, Señor. Tú que eres el Señor de señores, el Rey de reyes, Señor. Tú que habitas en luz inaccesible, Señor mío. Tú y te pedimos en este día por nuestro hermano. Pedimos por él, Señor. Rogamos por él, intercedemos por él, Señor, en esta hora. Te rogamos, Señor, que seas tú trayéndolo, Señor. Rogamos que tú lo traigas, Señor, conforme tu plan y tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa, Señor. Extiende tu mano poderosa, Señor. Es tuyo, es tuyo, es tuyo, Señor. Aleluya. Obra en su vida, tráelo, Señor. Tráelo, Señor. Alabado sea tu nombre, a tu obra extraña, Señor. Tu operación extraña en su vida, Señor amado. Gloria a tu nombre. En luz, en luz, en luz, en luz. Alabado sea tu nombre, Señor. Mueve tu mano. Intercedemos por él. Intercedemos por su vida, Señor. Alabado sea tu nombre. A tu obra extraña. A tu obra extraña, Señor, en él. Aleluya. Arrabatzaíta, rabazo, tarrabandaíto somos. Urrabandaquito, robo somos. Ita ramashita raboso, quito romondo, rito somos. Urrumanda rabashito, robondo, quito roboso, borrito somos. Urrumanda rita, samarrita, soborro, quito roboshito, robo. Urrumanda rabasha, quita ramanda, rabayashita, rabaso, jarrita. Urrumanda rabata, quito roboso, quito romoso, yorrito. En tu mano, Señor, en tanto tus tiempos. En tu mano están tus tiempos, tú eres soberano. Tú eres soberano, Señor, aleluya. Tú eres soberano, Señor. Soberano de los reyes de la tierra. Soberano sobre los hombres, soberano sobre tu iglesia. Alabado sea tu nombre, conforme tienes planeado, Señor, con él. En el nombre de Jesús, Señor. Alabado su nombre. Alabado su nombre, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en la carta de Pablo a los Efesios. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3. En el versículo 14, hermanos.
¿No tenemos, hermanos? Entonces vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos hemos reunido en esta mañana, Señor, en este día especial, el día del Señor, tu día, Señor, en el día que participamos del cuerpo y de la sangre, en el día que nos juntamos, Señor, nos reunimos alrededor de la mesa, Señor, para participar del cuerpo y de la sangre, en este día glorioso y hermoso que tú has preparado, Señor. Nos hemos reunido para oír tu palabra también. Te rogamos la dirección de tu Espíritu Santo. Te pido por mis hermanas, mis hermanos, por los niños, los jóvenes, por todo y cada uno de ellos, que tú le concedas la gracia, Señor, en este día de oír tu palabra. Que esta palabra no sea una palabra más, sino que sea una palabra que va directo al corazón de mis hermanos en este día, produciendo, Señor, y obrando lo que tú quieres que obre en cada corazón, Señor mío. Señor, te damos gracias por esta hora, gracias porque hemos tenido libertad de alabarte, de adorarte y de bendecirte en esta mañana, Señor mío. Ahora te rogamos y te pedimos que tú puedas hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Puede tomar asiento. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor ha preparado, amados hermanos, que nosotros podamos hablar de las cosas que venimos hablando en cuanto a lo que es la niñez y lo que es más bien, no, el descuidarse, el peligro de no avanzar. No, que como le decía anoche, no, qué tremendo es estar en la iglesia no tanto tiempo y descubrir que uno no ha cambiado en su carácter, descubrir que hay cosas que lo siguen gobernando todavía, ¿no? Pero Él es el que hace su extraña obra, ¿no? Y en todas las cosas, la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Entonces nosotros fuimos llamados conforme a su propósito. Y qué tremendo, qué glorioso es ver al Señor en su amor para con nosotros, que no mira nuestros errores, sino que Él nos trae la solución. Y así podemos ser nosotros como Él, que en vez de traer el problema podamos traer solución, ¿no? Y Él es así, su amor es así. Él hace que a través de estas cosas nosotros podamos conocer el amor de Dios para con nosotros individualmente, la experiencia individual de cada uno de nosotros. Yo he conocido, he entendido y Él me ha hecho ver cuánto Él me ama, cuánto Él me soporta, cuánto Él me espera, ¿no? Y le digo, ¿por qué Él es así conmigo? ¿Por qué es así conmigo? Simplemente porque me ama. Y, amados hermanos, y estas cosas nos ayudan a nosotros a entender realmente la capacidad que da el amor. La capacidad que da el amor y cómo el Señor no tendría que haber echado a todo quizá. Y yo quizás soy el primero que me tenía que haber echado. No, pero acá estoy. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y me ha traído y me ha llevado por todo este camino. Y nos ha llevado, a todos nos ha llevado por un camino. En el cual nos han sucedido cosas, hemos tenido experiencias. Pero todo ha sido para el progreso, para avanzar espiritualmente. Entonces, eso nosotros tenemos que verlo y sacar el provecho para nosotros. Les vuelvo a repetir, ¿no? Qué tremendo es estar en la iglesia tantos años y descubrir que uno nunca cambió, que no cambió el carácter. Si bien ha crecido en la salvación, porque la salvación es por la gracia y por la fe, amado hermano, no,
nunca ha crecido hacia la cabeza que es Cristo. Y nosotros, y la iglesia en general no tiene ni idea de lo que se va a encontrar cuando vaya hacia la cabeza. No tiene ni idea de lo que la iglesia va a encontrar en ese camino, en esa senda. Se va a encontrar con la gracia, se va a encontrar con Cristo, se va a encontrar con un montón de cosas que son tremendas y gloriosas. Alabado sea el nombre del Señor, que como dice esta palabra, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo. Todavía nosotros no hemos hablado ni siquiera, mire, no hemos hablado nada de lo que es los misterios de Dios. Nada. No podemos llegar a hablar cosas tremendas, ¿no? En cuanto a lo que es los misterios de Dios, si Él es infinito, si Dios es infinito. Pero ¿cuánto más habrá? Si lo que hemos escuchado, cosas que hemos escuchado, revelaciones que Dios nos ha traído, ¿no? Y hemos escuchado cosas gloriosas y decimos, todavía hay más y parece que no hemos escuchado nada. Todavía hay más, yo no sé, pero hay más todavía porque sé que Él es infinito. Gloria al nombre del Señor. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos que descubrir realmente la capacidad que hay en nosotros en cuanto a alcanzar la madurez. Y, amados hermanos, yo leo esta palabra, ¿no? Y dice, Pablo dice acá, por esta causa doblo mis rodillas, ¿no? Y cuando nosotros meditamos y pensamos y meditamos en la palabra del Señor, vemos que estas palabras no son solamente palabras, sino que muestran algo, muestran una madurez, muestran a alguien que no depende de sí mismo, muestra a alguien que aprendió a depender del Señor, aprendió a depender de su Señor. Y él tuvo una causa para doblar sus rodillas. Él estaba hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia que él había hablado todo el consejo de Dios. No, usted va por allá por el capítulo 20, verso 35 en adelante de Hechos de los Apóstoles, y él habla ahí a los ancianos de Éfeso y le dice que él no había rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces él está en esta iglesia y por esta iglesia él ora, ¿no? Y dice yo que tenía una causa por la cual él doblaba sus rodillas. Y si nosotros pensamos, amados hermanos, siempre vamos a encontrar una causa por doblar nuestras rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, cuando nosotros maduramos y vemos que nosotros podemos aprender a depender de otro, y eso es madurez, es poder depender de otro, no de sí mismo, sino poder depender de alguien superior, alguien más poderoso que nosotros, que es el Señor. Y Pablo, amados hermanos, había aprendido a depender del Señor en el trabajo y en la obra que él tenía que estaba haciendo para él. Él estaba trabajando para el Señor. Entonces él dice, yo por esta causa doblo mis rodillas, ¿no? Y viene hablando, comienza a hablar por qué, ¿no? Doblaba las rodillas. Él quería que la iglesia sea fortalecida con poder en el hombre interior. Él quería que la iglesia pudiera agrandar la capacidad de entender todo lo que había recibido en Cristo. Parece de alguna forma que no habían entendido todo lo que habían recibido. Y, amados hermanos, es la iglesia de Éfeso, no, Pablo no le habló a otra iglesia todo lo que habló a Éfeso, ¿no? Y nosotros vemos allá en Apocalipsis cómo a Éfeso se le recrimina, ¿no?, la falta de amor, ¿no?, a los hermanos, del amor fraternal, del amor entre ellos. Hacían una obra por amor, hacían un trabajo hasta el cansancio y todas esas cosas que hacían, ¿no?, pero no se amaban entre ellos. Y bueno, y acá Pablo parece que el Espíritu Santo lo guió a doblar sus rodillas, a pedirle por esta iglesia que había recibido tantas cosas espirituales de tanto valor, que eran algo de un valor incalculable espiritualmente hablando. Parecía que Pablo se había dado cuenta, ¿no?, porque él viene hablando de que el Señor le había revelado a él el misterio escondido que le había revelado, ¿no? Le había dado la gracia de aclarar el misterio, ¿no?, que era Cristo, que era la iglesia, ¿no?, que era el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo dobla sus rodillas.
Entonces, amados hermanos, estamos en un tiempo, ¿no? Nosotros que debemos realmente aprender a doblar nuestras rodillas. Eso no es debilidad, sino es dependencia. No es dependencia de aquel que nos llamó, de aquel que lo llamó a usted y el que me llamó a mí. Cuántas cosas no salen, cuántos problemas tenemos, cuántas situaciones vienen a nuestras vidas, amados hermanos, y muchos hermanos a causa de su falta de crecimiento luchan con ellos, con sus fuerzas. Luchan con sus fuerzas y luchan con sus fuerzas. Pero qué tremendo, ¿no? Qué glorioso es entender que hay alguien que tiene mucha más fuerza que nosotros. Y Pablo sabía eso porque lo primero que le pide es que ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, ¿no? Y esto, amados hermanos, es algo tan tremendo, ¿no? Ahora, miremos, ¿cuánto hemos aprendido nosotros a doblar nuestra rodilla? ¿Ha aprendido usted a doblar su rodilla delante del Señor para que entregar todo a Él, que Él haga como Él quiera, en el momento que Él quiera, de la forma que Él quiera? Si quiere solucionar el problema, que se lo solucione. Si no quiere, que no lo solucione. No, hay cosas que a veces Dios nos puede sorprender. Mire, esta mañana me despertó un texto y era mi hijo que estaba en Buenos Aires. ¿Y sabe qué fue? Me dijo, bueno, me dijo, papá, dice, feliz Día del Padre, te amo. Pero lo que más me alegró, ¿sabe qué fue? Es que me mandó la foto, estaba en el culto. Y eso me alegró. Me alegró porque le pido al Señor por él, ¿no? Que cumpla su propósito con él. Y bueno, cosas así que el Señor nos puede sorprender. Él hace como Él quiere, ¿no? Pero ¿qué de nosotros, hermano? ¿Qué de esto, ¿no? ¿Qué de esta palabra tan sencilla, ¿no? Y tan corta? Por esta causa doblo mis rodillas. Nada más. ¿Cuánto, si nosotros buscáramos, amados hermanos, si buscáramos, tendríamos todos los días una causa para doblar nuestra rodilla? Mire lo que dijo el hermano evangelista, ¿no? ¿Cuánto oran por él? Ya ahí tenemos una causa por doblar nuestras rodillas. No, entonces, qué hermoso es poder ir avanzando en el crecimiento y ver que nuestra fuerza, nuestra capacidad llega hasta un punto, hay un límite, y que eso puede quedar a un costado y nosotros podamos doblar nuestra rodilla delante del Señor, de aquel que tiene el poder para solucionar cualquiera sea el problema, cualquiera. No lo hace como nosotros pensamos ni en el tiempo que nosotros pensamos, Él lo hace como Él quiere, en la forma que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar las cosas, las condiciones del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Todo aquel que va a servirlo, todo aquel que va a ser enviado, todo aquel que va a trabajar, tiene que entender lo que es doblar las rodillas delante de Él. No, un día estábamos con un pastor, con uno de los pastores conversando, y estábamos ahí conversando y nos disponíamos a orar junto con este pastor y el Espíritu Santo me habló y me dijo, hasta el siervo más ungido necesita doblar sus rodillas delante de mí. Y yo me caí ahí. Hasta el siervo más ungido necesita doblar sus rodillas delante de mí. Así que bueno, dobla tus rodillas. Eso fue algo tan tremendo. Gloria a su nombre. Y que nosotros no nos olvidemos, ¿no? Que todos nosotros, todo cristiano, no importa quién sea, cómo se llame, el renombre, el ministerio, lo que tenga, todos necesitamos doblar nuestra rodilla delante de Él. Quiere victoria, quiere avanzar, no sé, lo que sea, los jóvenes quieren tener sabiduría para estudiar, doblen sus rodillas. Quieren resolver problemas, doblen sus rodillas. Dependan de aquel que tiene el poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús.
Entonces, esto le pedía a Pablo, ¿no? Por la iglesia de Éfeso. Y él dice, ¿no? Dice, para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Significa que esto Dios lo saca de las riquezas de su gloria. No, ¿qué serán las riquezas de su gloria? Yo no sé qué serán las riquezas de su gloria. Pero acá dice que de ahí sale el que nosotros podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. No, el ser fortalecido, ¿no? Ahí la palabra fortalecer, amados hermanos, es la misma palabra que usa en Lucas capítulo 1, verso 80 y en el capítulo 2, verso 40, donde habla que el niño crecía y se fortalecía. No, y acá usa la misma palabra. Dice, Pablo habla de que le dice y ora a la iglesia, ¿no? Por la iglesia de Éfeso, y le dice para que sean fortalecidos con poder. Significa, amados hermanos, que en el crecimiento necesitaban crecimiento espiritual. Y oraba por la iglesia de Éfeso, amados hermanos, para que ellos recibieran esta fortaleza. Y esta fortaleza no es cualquier fortaleza, es la fortaleza que Dios da mediante uno va creciendo. No, porque ahí dice, el niño crecía y se fortalecía. Jesucristo crecía también y se fortalecía. ¿No? Entonces, es una palabra que significa que es una fortaleza para el crecimiento, para que vaya creciendo. A medida que uno va creciendo, necesita ser fortalecido, ¿no? Y puede así, amados hermanos, recibir la capacidad que le da el crecimiento. Después vamos a ver lo que es esto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dice para que fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. O sea que, amados hermanos, ¿qué decía Pablo? ¿Qué le pedía Pablo? Que el Espíritu de Dios tome al hombre interior de cada uno de los hermanos. No, el Espíritu Santo pueda tomar el hombre interior nuestro, amados hermanos, y gobernarlo al hombre interior, fortalecerlo al hombre interior. Que el hombre interior vaya madurando, vaya creciendo de tal manera, amados hermanos, que nada lo pueda hacer volver atrás, que nada lo haga cambiar, que no lo haga abandonar, que lo haga siempre estar firme y ir hacia a donde tiene que ir. Cuando nosotros miramos, amados hermanos, miramos a Juan el Bautista, que crecía y se fortalecía, el Señor crecía y se fortalecía. Ahora, ¿a dónde lo llevó esa fortaleza? Lo llevó a hacer lo que tenían que hacer. Lo llevó a obedecer todo el plan y el propósito de Dios que tenía para ellos. Juan el Bautista, amados hermanos, al ser fortalecido, al crecer, fue hasta donde tenía que ir. No fue ni más ni menos, fue hasta donde tenía que ir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo había tomado de tal forma, amados hermanos, y había gobernado su hombre interior y lo había llevado al crecimiento. Amén, hermanos. Por eso es que muchas veces los cristianos no alcanzan crecimiento. ¿Por qué? Porque en vez de ser tomados por el Espíritu de Dios, son tomados por la carne. Y la carne se alimenta, ¿no? Entonces, comienzan los cristianos a proveer para los deseos de la carne. Y le proveen, ¿y qué se fortalece? En vez de fortalecerse el hombre interior, se debilita. ¿Y quién se fortalece? La carne. Y vemos que los hermanos comienzan a hacer cosas de ¿qué? Y cosas de la carne. Comienzan a alimentar la carne, a tomar cosas del mundo, a tomar nuevos hábitos, ¿no? Y la carne comienza a tomar su lugar. Pero acá Pablo habla y dice que él quería que los hermanos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo tome su lugar, el cristiano tiene que tomar decisiones. Tiene que entender que puede ser gobernado por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios puede tomar su vida, puede tomar la vida mía, de todos nosotros, y gobernarla y llevarla hacia el crecimiento que da Dios. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros necesitamos estas cosas, necesitamos ver. ¿Qué necesitaba la iglesia de Éfeso? Necesitaba crecer. Miren, pero tenía conocimiento, Pablo le había hablado de cosas tan tremendas en cuanto a los misterios de Dios que no se lo habló a otros, pero necesitaban crecer. Necesitaban aumentar su capacidad. Entonces, Pablo pide que sean fortalecidos. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos ser fortalecidos ¿a dónde? En el hombre interior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y darle lugar al Espíritu de Dios que tome.
que tome a su hombre interior, a su mujer interior y que la gobierne. ¿Y cómo es? Y es haciendo las cosas que son del Espíritu, no las cosas que son de la carne. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces necesitamos nosotros ser gobernados, ser tomados por el Espíritu de Dios. Ve que no alcanza un conocimiento, porque la iglesia de Éfeso tenía conocimiento, tenía revelación. Pablo le había hablado de cosas gloriosas desde el capítulo 1 en adelante, las cosas que le habla, las cosas gloriosas que le habla, ¿no? Pero tenían el conocimiento, pero no había, amados hermanos, en la práctica una madurez. No se había tomado para hacer uso de lo que se le había dado. ¿Por qué entonces Pablo le pide esto? ¿Por qué usa esta palabra tan especial, no? Fortalecer. Y es para alcanzar crecimiento. Pero Pablo sabía que le faltaba crecimiento, ¿ve? Entonces, no basemos nuestro crecimiento en un conocimiento. No base la iglesia. ¿Cuántos hermanos basan su crecimiento en un conocimiento, en el tiempo que están en la iglesia, en el conocimiento que tienen, porque saben las doctrinas, saben la Biblia, conocen pasajes de memoria? No es eso crecimiento. El crecimiento es otra cosa que ya lo vamos a ver. Es otra cosa el crecimiento, pero eso es conocimiento, que no es malo, lo necesitamos, pero acuérdese que el conocimiento envanece y el amor edifica. Alabado su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice, amados hermanos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿no? Entonces, Cristo habitando en el corazón del creyente, gobierna, lo fortalece al creyente y crece. Dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿No? Entonces habla Pablo de que llegue la iglesia, que lleguen los hermanos a ser, ¿no? Fundados, cimentados en amor. ¿Para qué? Para que por medio de eso puedan alcanzar ¿qué? Una capacidad. Sean plenamente capaces de ¿qué? De comprender que las cosas que la iglesia de Corintios no podía comprender, los misterios que Pablo le tenía que hablar y no les pudo hablar. Mire, alabado sea el nombre del Señor. Dice esta carta acá, dice así, dice, de manera que yo, el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Ve? Amados hermanos, nosotros, cuando llegamos al Señor, no éramos capaces de entender un montón de cosas que eran espirituales y que eran solamente para el maduro poder entenderlas, ¿no? Pablo dice en el capítulo 2, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿no? Y no sabiduría de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen, sino la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces ellos, en la condición que estaban, dice que no eran capaces y no eran capaces todavía. Significa que habían entrado, como todos entramos en un momento, sin capacidad de entender un montón de cosas. Pero ¿cuál era el problema? Que no tenían, que había pasado el tiempo y todavía no eran capaces de recibir lo que tenían que recibir. Todavía no eran capaces de entender lo que tenían que entender. No eran capaces todavía. Y ahí se da el problema. ¿De qué? De que uno pasa, porque todos pasamos por la niñez, todo cristiano pasa por la niñez, por la carnalidad, no pasa por ahí, pero el problema es que se quede. El problema es que se quede y que ahí comienzan los problemas de crecimiento. ¿Por qué? Y porque el que no crece está, ¿no? El que se pelea, como le hablaba el otro día, ¿no? El que se enoja, el que hay que decirle las cosas, hermano, tenés que venir, hermano, tenés que diezmar. Pasan 5 años, otra vez tenés que venir, tenés que diezmar, tenés que compartir con los hermanos, no tenés que pelearte, no tenés que descubrir la gracia del dar, tenés que soportar, tenés que predicar, y pasan otros 5 años más o 10 años más y vuelven a repetir las mismas cosas, ¿ves? No tienen capacidad de entender la responsabilidad que tiene alguien que maduró. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ¿qué decía? ¿Qué problema había en ellos? Que todavía eran niños.
Y no se les podía hablar los misterios, no se les podía hablar las cosas que Dios tenía en revelación para ellos, porque no la iban a entender. Pasaron por la niñez. Corintio es una iglesia que pasó por la niñez y que se quedó ahí. Nunca salió Corintio de la niñez espiritual, ¿no? Entonces, amados hermanos, así son cuántos hermanos pasan por ahí y ahí se quedan. Y están por años ahí. Son aquellos hermanos susceptibles, son hermanos que no tienen capacidad de entender, no tienen capacidad de soportar, no tienen, y bueno, esas cosas que ustedes ya las saben. ¿Amén, hermano? Bueno. Entonces, ¿ve? Entonces, ¿cuál era la necesidad que tenían? De tener capacidad de entender. Entonces Pablo le dice a los efesios que ellos sean fortalecidos con poder, que crezcan, porque sabía Pablo lo que iba a pasar. Si ellos crecían, iban a ser cimentados en amor, y a medida que ellos iban creciendo en amor, se iban fortaleciendo, ¿qué iba a pasar? Iba a pasar que ellos iban a ser plenamente capaces de comprender toda la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de todo lo que es el amor y los misterios de Dios. Pero si no crecían, ¿cómo iban a avanzar? ¿Cómo iban a crecer? No había capacidad de ellos. ¿La capacidad qué es? Es un poder. La capacidad, vamos, este lugar tiene una capacidad, podemos poner silla al costado, allá atrás, podemos tener capacidad para, no sé, póngale 80 personas sentadas en este lugar. Es una capacidad que tiene, no le pongamos más porque no tienen más capacidad. Es un poder, es una capacidad, ¿se entiende? Amén. Amén. Bueno. Vamos nosotros al capítulo 25 de Mateo, el verso 15, ¿y qué dice ahí? El Señor dice que agarró a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dice que conforme a la capacidad de cada uno. Y al que recibió 5 multiplicó los talentos y le dio a su Señor otros 5. El que tenía 2, conforme a la capacidad que tenía, se le dio y multiplicó los 2 que tenía, amado hermano, ¿y qué hizo? Se lo trajo a su Señor lo que había recibido. Y el otro, ¿qué hizo el otro? El otro recibió 1. Pero ¿qué decidió? Decidió que no tenía capacidad y que lo enterró. Su Señor bien que lo reprendió. Amén. Y le sacó lo que le dio y se le dio al que le tenía más, porque, amados hermanos, ese se merecía que tuviera más. ¿Ve? Amén, hermanos. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que a nosotros no se nos dio un talento. No se nos dio un talento. A nosotros se nos dio el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es algo mucho más glorioso. Va mucho más allá que recibir un talento, como dice ahí la Escritura. ¿Se da cuenta? Pero aún así, conforme a la capacidad se le dio. Y el que tuvo 5 multiplicó porque tenía capacidad. Amados hermanos, si a nosotros se nos dan las cosas que se nos dio, si se nos hablaron las cosas que se nos hablaron en cuanto a la revelación de la palabra de Dios, significa que tenemos capacidad. Si no, no se nos hubiera hablado. No se nos hubiera hablado de las cosas que se nos hablaron, porque, amados hermanos, Dios no puede, Él sabe cómo uno puede recibir la capacidad que tiene. Si Él sabía que el que recibió 5 podía recibir 5, y el que recibió 2, podía recibir 2, y el que recibió 1, podía recibir 1 y multiplicar ese 1 que se le había dado. ¿Se da cuenta? Pero a nosotros se nos dio a Jesucristo, se nos dio el amor de Dios derramado en el corazón, se nos dio ser lleno de toda la plenitud de Dios. Esto es algo que, mira, amados hermanos, ¿cómo podés llegar a entender algo tan glorioso y tan poderoso de lo que es ser lleno, que un hombre, que una mujer, que un día fue un pecador, una pecadora, pueda ser hoy lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo puede llegar a hacerse esto? Solamente por entrar en el camino hacia la madurez. De otra forma no. De otra forma no, porque el niño no puede, no tiene capacidad de amar, no tiene capacidad de amar el niño. El que es niño, amados hermanos, se maneja por sentimientos, se maneja por lo que siente. El amor, yo les enseñé que el amor, ¿qué es? Una decisión, no es un sentimiento, de una ola de sentimientos que va de un lado para otro y que hoy siente y hace y mañana no siente y no hace. No, el amor es una decisión.
Dios a través de Jesucristo decidió amarnos a nosotros y mostró cómo Él decidió que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Decidió amarlo, es una decisión el amor. No es el amor filo, ¿no? Como le hablaba los otros días, el amor filo y el amor ágape. El amor filos tiene fronteras, ¿no? Tiene límites, hasta ahí llegó. No, acá este país tiene frontera y más de ahí no se puede pasar porque es la frontera de esta nación. Así es el amor de familia tiene frontera. Ama a los que están dentro de su frontera, dentro de su familia, no puede amar a otros. Pero el amor ágape no tiene frontera, tiene la capacidad de ir hasta allá, amar a cualquiera, amar al más malo, amar al más terrible, como así lo hizo el Señor por nosotros. Amén. Amar lo peor. Dios no me amó a mí. Yo digo que yo era el peor. A mí me amó. Entonces, yo tengo que descubrir la capacidad que tengo de poder amar como Él ama. Y usted, como iglesia, tiene que descubrir la capacidad de amar como Dios ama. Eso es algo tan tremendo, amados hermanos, que si la iglesia no entra en ser fortalecidos con poder en el hombre interior, si no permite que el Espíritu de Dios fortalezca su vida para el crecimiento espiritual que Él da, porque el crecimiento lo da Dios, como lo dije anoche, entonces necesitamos nosotros que cambiar los hábitos que tenemos. Cambie los hábitos. Mire, muchas veces nosotros, ¿cuánto tiempo perdemos en un montón de cosas? Piense, usted sabe las cosas que hace todo el día. ¿Cuántas cosas pierde tiempo? Bueno, cambie el hábito. Doble su rodilla, lea la Biblia, escuche un mensaje de la palabra de Dios, salga a predicar. No necesita venir los sábados. Salga a predicar, predíquele a alguien, pero propóngase en su corazón cambiar esos hábitos. Que alguien, Dios le ponga a alguien adelante para que usted le hable. Entonces, de eso se trata, ¿ves? Porque el hombre interior, amados hermanos, de esta forma nosotros le damos lugar al Espíritu de Dios que se apodere del hombre interior, porque esto no es mecánico, esto no es un robot, que somos robots, dice, hace así y listo. No, es algo que nosotros decidimos. Amén. Porque se puede vivir en la carne, se puede vivir en el espíritu. La Biblia lo enseña claro. Amén. Entonces, si vive en la carne, ¿qué dice? Los que son de la carne piensan y hacen las cosas de la carne. Y los que son del espíritu, ¿qué dicen? Buscan las cosas de Dios, las cosas del espíritu. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros miremos esta cosa y la necesidad de ¿qué? De ensanchar la capacidad. Si uno no crece, está limitado, no tiene capacidad. El que no crece, el niño espiritual como Corintio no tenía capacidad de entender lo que Pablo le quería hablar. Pablo le quería hablar misterio, le quería dar vianda, alimento sólido, pero dice, no eras capaz, ni soy capaz todavía. Entonces no tenían capacidad de entender. ¿Qué tenía que darle Pablo? Leche. Como habla también el escritor de los Hebreos. Capítulo 6 dice, no echando otra vez el fundamento de las muertas, de la fe en Dios, del bautismo, de la doctrina del infierno, de todas esas cosas que le habla ahí a los Hebreos, capítulo 6, verso 1. Amén. ¿Por qué? Porque no vamos otra vez a repetir todas las cosas. No, ¿qué le dijo el escritor de los Hebreos? Vamos hacia adelante a la perfección. Pero si no hay capacidad de asimilar la enseñanza, ¿cómo? Si los corintios no tenían capacidad de entender si los corintios por ahí Pablo le hablaba y se enojaban. ¿Cuántos hermanos que se enojan cuando termina el culto salen enojados? Capaz que no pase acá, pero ¿cuántos lugares los hermanos se enojan? Se termina de hablar, se termina de compartir la palabra. Claro, como vieron a un hombre que le habló, no le habló Dios, no le habló el Señor, se van enojados. ¿Cuántas las veces les pasó así? Hermanos que se van, pero realmente enojados, hermano. Entonces, ¿qué es eso? ¿De dónde provienen esas cosas? Esos síntomas, ¿de qué son? Niñez. Pero no es que un día, pero por tiempo así. ¿Se enojan? ¿Ven? ¿Ven, hermano? Que hay una capacidad, hay un límite, no hay una capacidad de ensancharse. Pablo, ¿qué le dijo? Como ya el Espíritu Santo le habló a ustedes, que estaban estrechos en su corazón. ¿Ve? ¿Por qué estrecho? Porque no le entraba en el corazón lo que Pablo le hablaba. ¿Pero qué le dijo Pablo? Que ellos estaban ensanchados. ¿Para qué? Para aún así enseñarles.
Y le dijo Pablo, ensánchense ustedes también en vuestro corazón, o sea, agranden el corazón, ensanchen el corazón, ¿para qué? Y para que le quepa lo que yo le estoy enseñando, para que le quepa lo que le estoy hablando. Porque Pablo estaba en estrecho, los corintios estaban estrechos en su corazón, no hallaba cabida. Usted sabe que los corintios estaban divididos. Usted sabe que los corintios uno estaba con Pablo, otro con Cefas, otro con Apolo, ¿no? Entonces, los que estaban con Apolo y con Cefas, seguro que lo oían a Apolo y decían, no pasa nada con este. Entonces estaban estrechos, pero lo que lo oían, lo que seguían a Pablo, decían, Pablo no había otro como Pablo. Pero no se trata de esas cosas, se trata de que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, en cualquier hermano que predique. ¿Amén? Así es, entonces, amados hermanos, cuando uno no va creciendo, está limitado en su capacidad de entender, de servir, mire, no se puede, alguien que es niño no se le puede utilizar para nada. No se le puede dar nada para hacer, no se le puede confiar nada para hacer. ¿Amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Acá, amados hermanos, había algo, ¿no? Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ve? Entonces necesitamos nosotros entrar en eso, dejarlo al Señor, al Espíritu de Dios que tome control de nosotros, cambiemos nuestros hábitos, que quizás en un tiempo los tuvimos, pero que la carne fue tomando su lugar. ¿Por causa de qué? Y por causa de nuestra niñez, por causa de nuestra falta de madurez, de falta de crecimiento. Tomó su lugar y ya hay cosas que las hemos dejado. ¿Cuántos han dejado de leer la Escritura? Han dejado. Amados hermanos, ¿cuántos han dejado de orar? Pero ¿hace cuánto tiempo, no? Entonces, cambiemos nosotros los hábitos para que demos lugar al Espíritu de Dios a hacer lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. ¿Amén? Mira, ahora le voy a leer esto más y ya terminamos. Santiago, capítulo 3, el versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén. Mire, acá habla de una capacidad, dice, aquel que no ofende en palabras, este es ¿qué? Varón perfecto. Y la palabra perfecto, acá en esta Biblia mía, dice así, perfecto, es teleios. Dice, teleios se refiere a aquello que ha alcanzado su fin, o sea, a lo terminado, completo, perfecto. Cuando se aplica a personas, significa integridad e incluye la idea de totalidad. Más particularmente cuando se la aplica a los creyentes, la palabra denota madurez. ¿Amén? Entonces acá aquí está hablando de que aquel que es maduro se encuentra con una capacidad. ¿De qué? De no ofender sobre palabras. Y es varón perfecto, capaz. ¿Ve? Entonces es varón perfecto, maduro, es capaz. ¿De qué? De también refrenar todo su cuerpo. Entonces, ¿ve? Entonces la madurez lo lleva al creyente a esas cosas. Lo lleva a tener dominio de uno mismo, de sus emociones, de su concupiscencia, de sus pensamientos, de sus opiniones, ¿no? Capaz de refrenar todo su cuerpo. Mire qué tremendo eso. ¿Ve? Pero acá habla de una capacidad. ¿De quién es la capacidad? De alguien que es perfecto, de alguien que es maduro. Sin embargo, el que no es maduro no se fija lo que habla, si ofende a otros, si ofende a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su esposo. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es algo práctico. Mírese usted en su casa. ¿Cuántas veces ofenden? Entonces, ofendemos en palabra. ¿Qué significa eso? Significa, lamentablemente, que no tenemos capacidad, que todavía nos falta madurez. Que no hay capacidad, que el marido ofende, que la esposa ofende, que los hijos ofenden, que los padres ofenden a sus hijos con lo que dicen. No hay una capacidad. Entonces, por eso que se suscitan tantos problemas en el hogar. Cada uno reclama su derecho, en vez de cada uno mirar sus obligaciones. Todos se quejan de todo. Entonces, acá que dice que es varón perfecto. Cuando digo varón, también digo mujer.
¿no? Es un varón y una mujer perfecta, madura, que es capaz, que tiene capacidad de no hacer algo, de no ofender en palabra, de refrenar también todo su cuerpo, ¿no? De poder mostrar y manifestar que tiene una madurez, que ha alcanzado una madurez. El que es niño, en las iglesias donde están los hermanos que son niños, amados hermanos, todo tipo de problemas, como le hablaba anoche. Todos los hermanos se pelean, las hermanas se pelean, no se les puede dejar juntas, no se le puede dejar confiar a hacer nada porque las hermanas se pelean. El pastor me decía, uno de los pastores me decía, ¿por qué las hermanas están entrando en problemas, pastor? Dice, la hermana se la pone a hacer algo, una se pelea que le trajo la comida y le dice, este arroz está mal. Y la otra, pero pegó unos saltos como allá arriba. ¿Ve? Y si se pelean las hermanas, el pastor dice, ¿cómo hago? Dice, y tienen que, ¿qué necesitan? Necesitan crecimiento. ¿Para qué? Para no ofender sobre palabra. Acá muestra claro que la madurez está acompañada de la capacidad que uno tiene para no hacer lo malo. Entonces, aquel que toma, dice aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el niño no tiene capacidad de discernir entre el bien y el mal, pero el maduro sí. Entonces, antes de mandarse una macana, un lío, dice, no, esto no lo hago porque voy a hacer lío. Voy a causar problemas a todo lo que me rodea. Entonces, ¿qué hace? El maduro, ¿qué hace? No lo hago. Y no lo hace. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ve que la madurez entra en nuestro hogar, entra en nuestra conducta, entra en todo lugar. Y entonces a que es maduro, tiene capacidad de entender. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender. ¿Con quién? Dice, con todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Para entender quiénes entran ahí. En esas medidas. Capacidad. Tener capacidad de entender la altura, la longitud, la profundidad. ¿Quiénes entran ahí? ¿No es la iglesia? ¿No somos nosotros? ¿Qué es eso? El amor de Dios. Tiene una capacidad ilimitada el amor de Dios. ¿De qué? De que todos entren a un lugar, de que todos entren. Entonces cuando uno es niño dice, ¿y este qué hace acá? ¿Y aquella qué hace acá? ¿Y este qué hace acá? ¿Y por qué viene este? ¿Y por qué? No. ¿Ve? Uno está limitado en su capacidad. Pero cuando uno entra a entender lo que es la capacidad del amor de Dios, conoce la altura, la anchura, la profundidad de la altura y sabe que acá pueden entrar todos. No en este lugar, porque acá hay un límite, pero la capacidad del amor de Dios los recibe a todos los recibe, buenos y malos juntamente, los mete a todos dentro de su casa. Tiene lugar para todos. ¿Se da cuenta? Entonces cuando uno crece, cuando nosotros maduramos, tenemos lugar en nuestro corazón para soportar al que es difícil, para soportar al que no es tan difícil, porque nosotros tuvimos experiencia. Hermanos que son difíciles de soportar. Ni hablo. ¿Para qué decirte? Es insoportable la persona esta. Este hermano es insoportable. Entonces está limitado, ¿o no? Bueno, yo también, a mí me pasó. Este no lo aguanto, fuera. No lo quiero ni oír, fuera. Entonces está limitado. Pero el amor de Dios, ¿qué hace? El que entra a ensanchar en su capacidad, puede tener capacidad para soportar al débil y tiene capacidad de soportar al otro que no es tan débil, que es más maduro, tiene capacidad. Pero si no, ¿cómo el Señor nos aguanta todo? No tiene capacidad Él en su amor de soportarnos todas las cosas que nosotros hacemos y que no tenemos que hacer. ¿Ve? Él tiene la capacidad y acá estamos, ¿ve? Si no, ya hubiéramos salido para afuera todo. Pero Él tiene una capacidad. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Que la iglesia conozca. La iglesia de Éfeso no lo conoció. Pero Él quiere que nosotros podamos llegar a conocer la capacidad que nos da a nosotros el crecer en amor. Como le hablamos anoche, ¿no? De que cuando la iglesia en conjunto, el cuerpo de Cristo, los miembros se unidos unos con otros, crecen en amor, ¿qué pasa? Ensanchan la capacidad de ¿qué? De juntar. De reconciliar el que estuvo antes peleado, enemistado, ¿no? Tiene la capacidad. Mire, acá hay un versículo que nos muestra esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, de la capacidad de la iglesia, ¿no? Cómo comenzó a ensancharse, dice, capítulo 9, verso 31, dice, entonces las iglesias tenían paz
por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Significa que la iglesia comenzó a ensanchar su capacidad, creciendo en el amor de Dios, creciendo y andando en el temor de Dios, tenían capacidad de recibir a los que entraban. Los entraban y recibían y le daban la enseñanza y lo soportaban porque eran carnales y los entendían porque eran carnales, sabían que iban a pasar por ahí y le daban la enseñanza de los apóstoles, los profetas, ¿no? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿ves? Entonces la iglesia se acrecentaba, tenía capacidad. Pero cuando no hay capacidad, estamos todos limitados. Cuando no hay capacidad, amados hermanos, está usted limitado, yo estoy limitado, la congregación está limitada, todos estamos limitados porque no hay capacidad de recibir a los débiles, no hay capacidad de recibir a los que necesitan entender un montón de cosas, no hay capacidad de soportar a nadie, no hay capacidad. Entonces, ¿qué hace el Señor? Y nos mete en unas situaciones para que aprendamos. Gloria al nombre del Señor. Porque no abandona, Él es fiel con usted, conmigo, con todos. Nos mete en situaciones para que nosotros aprendamos. Amén, hermano. ¿Ven? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Para que seáis, ¿qué? Plenamente capaces. Nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia, te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor mío. Te pedimos y te rogamos, Señor, que sepas hacer tú mucho más abundantemente de lo que nosotros hemos hablado, compartido con mis hermanos, Señor. Que tu palabra, Señor, produzca en nosotros al 100%, que tu Espíritu Santo ilumine el corazón de cada uno de mis hermanos a través de esta tu palabra, Señor. Que no vuelva atrás vacía, sino que sea, Señor, produciendo en cada uno de los corazones al 100%, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana, Señor mío. Que tu Espíritu Santo a través de todos estos días pueda trabajar, obrar en nosotros a través de esta tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Está la mesa servida, amados hermanos. Vamos a adorar al Señor con una alabanza de adoración y vamos a preparar la mesa. Vamos a disponer nuestro corazón, ¿no? de hacernos uno con Él en esta mañana. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén.